Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de la Cátedra Nelson Mandela a cargo de Luis González Plasencia. Y bueno, solamente recordarles que les estarán llegando los correos con los links para las sesiones siguientes de la próxima semana. Y sin más, les recuerdo todo el tiempo silenciar su cámara, su micrófono y todas las dudas que vayan teniendo o preguntas para el ponente, les pedimos que usen el chat para que Jacobo pueda moderarlas e irlas agrupando en la parte final de la sesión. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas todas, todos a la segunda sesión de este curso de Derechos Humanos, Democracia y Gobernabilidad en la era de la pospandemia. Esta segunda sesión está a cargo de Luis González Plasencia, ex ombudsman de la Ciudad de México, actual rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. A nombre de la Cátedra Mandela de Difusión Cultural UNAM, de Jorge Volpi y de un servidor coordinador de la cátedra, Jacobo Dayan, les damos la más cordial bienvenida a este curso. Y por favor usemos el chat para mandar las preguntas. Eviten meter comentarios o saludos o lo que sea para poder concentrar de mejor manera las preguntas al final de la sesión de Luis. Luis, pues tienes la palabra. ¿De qué manera se ve afectada la agenda de derechos humanos o cómo serán los derechos humanos en la era de la post-pandemia? Gracias, querido Jacobo. Gracias por la invitación. Gracias a la cátedra y a todos ustedes por estar en esta sesión virtual. Bueno, mira, yo empezaría planteando lo siguiente. Yo creo que los derechos humanos han estado bajo ataque casi desde que fueron reconocidos como tales por ahí del siglo XVIII. Y creo que eso se debe en buena medida a que nacen en un contexto que es por demás interesante. Voy a tratar de compartirles una pantalla, la pantalla donde está una presentación, ahí está, para tratar de guiarnos, ¿no? Bueno, la primera cosa que querría decir es que la idea de que las personas tienen derechos, aunque se remonta al mercantilismo, en realidad es bastante más reciente. Tiene que ver precisamente con el momento en el que se va presentando la ilustración. Es importante tener esto en cuenta porque en realidad tradicionalmente el derecho, así entendido como tal, el derecho había sido siempre un derecho objetivo, un derecho que tenían los estados, y las personas pues no tenían derechos, pero es precisamente con el mercantilismo cuando se empieza a plantear la necesidad de que las personas vayan adquiriendo derechos, y lo hacen precisamente frente a quienes detentan el poder, a los señores feudales. Ya en la presentación, esto se va a ir, digamos, refinando, y bueno, ahí vamos a tener las primeras declaraciones de derechos que todos ustedes conocen muy bien. Sin embargo, me parece importante decir que desde entonces y hasta ahora, los derechos no han seguido un desarrollo evolutivo, sino que más bien al contrario, han sido incluso producto de importantes contradicciones. Estas contradicciones pueden resumirse de manera muy sencilla en que se presenta entre dos lógicas de distribución de los bienes, la lógica de distribución privada y la lógica de distribución pública, porque estas responden a criterios que son incompatibles, mientras que la lógica de distribución privada tiene que ver fundamentalmente con la familia y con el dinero. La lógica de lo público responde más bien a otros criterios basados en la solidaridad. Esta distinción es importante porque me parece que, por lo menos en línea de principio, estas dos lógicas aparecen como incompatibles. La primera supone que el acceso a los bienes será siempre mucho más, ocurrirá siempre, perdón, ya le piqué aquí, siempre en función de la pertenencia a la familia de quien los posee, o bien a partir de la posibilidad de adquirirlos, de comprarlos con dinero. Mientras que la lógica de lo público se opone precisamente a esta idea y plantea más bien
que el acceso debe ser regulado de otros modos y precisamente la familia y el dinero quedan excluidos de la posibilidad de acceso a los bienes desde esta lógica de lo público. Me parece que esta tensión atraviesa toda la historia de los derechos humanos y va determinando que en determinados momentos estos estén, digamos, más allanados a la lógica de lo privado y en otros más a la lógica de lo público. Para mí ha sido muy útil utilizar un esquema como este que estoy presentando ahora, que esquematiza la modernidad a partir de tensión entre dos pilares, uno de carácter emancipatorio y otro de carácter regulativo. Esta idea en principio la ha planteado Ventura de Sousa Santos hace ya mucho tiempo, pero creo que ilustra bastante bien cómo a las olas emancipatorias se siguen unas olas regulatorias y cómo la emancipación que ocurre, digamos, en el plano, el primero que vemos ahí, que está configurado por el conocimiento, por la estética y por la ética, plantea momentos revolucionarios, mientras que el pilar regulativo trata, digamos, de organizar estos momentos a través del mercado, la relación que se da entre el mercado, el Estado y la sociedad. Básicamente, esto permite identificar tres grandes momentos de la modernidad. Un primer momento en el que, por una parte, la ética, digamos, tiene colonizadas a la estética y también al conocimiento. Y por otra parte, en el pilar regulativo, en la que el principio de la comunidad, básicamente representado por la burguesía, tiene colonizados al mercado y también al Estado. Tal vez ahora explico un poco más de esto. Lo interesante es que en ese contexto es donde aparecen las libertades fundamentales. Luego, una segunda modernidad en la que la correlación de estos principios cambia, la ciencia pasa a ser protagónica frente a la ética y a la estética, así como el Estado frente al mercado y a la comunidad. Y es ahí donde aparecen los derechos sociales. Y luego la tercera modernidad, ya mucho más reciente, que estamos viviendo ahora y que, digamos, podemos fechar después de los años 70, donde es más bien la estética la que empieza a regir y el principio del mercado en el plano regulativo. Ahora volvemos un poco sobre esto. Bueno, esta tensión de la que hablaba yo hace un momento se expresa en la primera modernidad, me parece, en el pensamiento de dos autores que son fundamentales, que están ahí en la imagen, que son John Locke y Jean-Jacques Rousseau, que representan dos ideas distintas acerca de para qué sirven los derechos y para qué sirve el Estado. Resumiéndolo de manera muy, muy rápida y concreta, me parece que mientras que para Locke los derechos son fundamentales para el resguardo de lo que él consideraba los derechos naturales básicos, la vida, la libertad, por supuesto, pero sobre todo la propiedad. En Rousseau esta idea es diferente. Rousseau hace un planteamiento de otra naturaleza, digamos más en el sentido de entender que la función del Estado es allanarse a lo que él llamaba una recta racionalidad, una racionalidad recta, que se distancia incluso de la lógica de las mayorías y en donde pues, la distribución de los bienes tiene que ser mucho más igualitaria. Me parece que al final de cuentas, en ese periodo, lo que prevalece es la mirada de John Locke, y esto ocurre, según dice Michel Foucault en El nacimiento de la biopolítica, a partir de dos mecanismos que son muy importantes. Uno es lo que él llamó la jurisdicción, que es el establecimiento de límites jurídicos al Estado, y el otro es la veridicción, en donde él comienza a introducir los criterios científicos a través precisamente del planteamiento de la economía, el mercado para las manos al Estado. Sin embargo, esto hacia finales del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX, tuvo como efecto una serie de contradicciones económicas que dieron lugar a las revoluciones campesinas y proletarias de finales de ese siglo y de principios del siglo XX. Pues entre ellas la Revolución Mexicana, por supuesto.
Aquí estaríamos dando lugar ya hacia la segunda modernidad, ese cambio que comentábamos hace un momento, en el que el Estado se reposiciona y la lógica del conocimiento también frente a las anteriores esferas. Desde una perspectiva, digamos, del debate sobre qué tipo de Estado es el que se busca, en la segunda modernidad vamos a presenciar aquí la discusión entre dos economistas muy importantes, John Maynard Keynes, por una parte, digamos, defensor de una lógica de lo público, y Friedrich Hayek, quien más bien argumenta a favor de la lógica de lo privado. Hay una historia muy interesante ahí que no voy a entrar ahora en ella, alrededor de Otto Lippmann, en donde Hayek y otros más, von Mises y otros más, pues hacen un planteamiento en torno a lo que ellos consideran un peligro, que es, digamos, la imposición de esta mirada más social sobre cómo deben distribuirse los bienes y en donde nace, según los historiadores especialistas, la idea del neoliberalismo, precisamente, como una manera de recuperar el viejo liberalismo, pero con características distintas que explicaré enseguida. Parece ser que efectivamente en este caso es la lógica de lo público la que prevalece, la mirada de Keynes, que se va a extender por distintos proyectos de Estado, por supuesto, en la lógica de Estado social, hasta pasar la Segunda Guerra Mundial. Pero una cosa que me parece interesante plantear aquí es que a toda iniciativa igualitaria se presenta una reacción desigualadora con fines de restablecimiento del dominio. Esquematizando quizá demasiado, diría que un poco si quisiéramos resumir el problema en la humanidad en general, este tiene que ver con el tema del dominio, ¿no? Con cómo se domina a los demás. Y para decirlo de manera más concreta, cómo una minoría que detenta el poder puede ejercer el dominio sobre la mayoría. Estas iniciativas igualitarias o igualadoras desafían esa lógica y, por supuesto, prenden alarmas, ¿no? Y una primera alarma que se prende, me parece, frente a estas iniciativas igualadoras del siglo XIX, va a tener como escenario esto que Foucault llamaba la biopolítica. Es decir, la instauración de una racionalidad que tiene como finalidad controlar los cuerpos a partir del discurso de hacer vivir, dejar morir, que, digamos, en los hechos operó como un gran mecanismo de selección y de exclusión social que planteó el tema de la desigualdad en términos de naturaleza. Es decir, más allá de la desigualdad política que se resolvió con los derechos políticos y de la desigualdad económica que no se resolvió o que se buscó resolver a través de las revoluciones y del estado de bienestar social, la desigualdad natural es prácticamente incontestable porque se refiere o tiene como referente un discurso de verdad, un discurso de orden científico que lo legitima. A lo largo del siglo XX vimos cómo social, la ciencia política, etcétera, se dedicaron a justificar la existencia de diferencias basadas en el orden natural, digamos, entre hombres y mujeres, entre personas de diferentes razas, etcétera, etcétera. Creo por eso que se puede decir que ese fue un gran proceso de selección y de exclusión de personas a partir de esta lógica natural. Como sabemos, esto se exacerbó después de la Segunda Guerra Mundial porque cuando regresan los combatientes, regresan precisamente formando parte de este gran núcleo de los anormales, como les llamaba Foucault, que requieren de una atención como psiquiátrica y psicológica que pone una presión muy importante en los sistemas de salud. Pero me parece que aquí hay una nueva ola, digamos, igualadora, que va a tener como
que hacen las mujeres africanos en los Estados Unidos, que empiezan a, digamos, a un reclamo por sus derechos, a cuestionar las desigualdades naturales, a hacer un planteamiento sobre el uso, digamos, que se le ha dado a sus cuerpos alrededor del nacimiento del feminismo y luego la evolución que va a tener en muchos otros movimientos, digamos, de raigambre feminista. Y a partir de ahí se dan movimientos que van a tener como eje aquí la identificación identitaria, que se van a proponer también como exigencias de derechos frente a una forma de dominio que se ejerció precisamente desde el discurso científico. Este periodo al que le han llamado Bobbio y Treves, el periodo de especificación de los derechos humanos, la multiplicación de los derechos humanos, que es justamente cuando tenemos todas los tratados, las convenciones de derechos humanos hacia finales del siglo XX. Bueno, esta es una ilustración ahí del parámetro de normalidad que se fijó para excluir el control social institucional, todo el más de control social, tanto el control social punitivo, y que deviene del derecho penal y sus instituciones, como de otras formas de control, digamos, más suaves, pero institucionales, que justamente el discurso científico. Años 60, pues dieron lugar a una ola democratizadora muy interesante. Me parece que es uno de los momentos en los que hay mucha de activismo relacionado precisamente con los derechos humanos, pero nuevamente aquí hay una reacción frente a ello. Entre otros autores, a mí me ha parecido muy interesante cómo Noam Chomsky documenta las reacciones que se dieron desde la derecha y desde también los liberales en los Estados Unidos frente a esto que los liberales precisamente denominaron un exceso de democracia, ¿no? Un momento en el que se estaban permitiendo demasiadas libertades y eso lo veían desde la derecha como un importante desafío al orden, desde la izquierda como un desafío a la autoridad. A partir de ahí me parece que va a ocurrir un nuevo desplazamiento hacia lo que ahora conoceríamos como la tercera modernidad. Es decir, un giro que implica que en el pilar emancipatorio la estética se va a ir posicionando como el criterio, digamos, que domina tanto al conocimiento como a la ética, y desde el punto de vista del pilar regulativo, digamos, el punto culminante del mercado, ¿no? En donde el mercado rige. Quisiera que viéramos un poco este esquema, que lo que es tratar de caracterizar esto que se ha llamado la racionalidad neoliberal, para ver qué es lo que ha pasado con los derechos en ese contexto. Bueno, una cosa muy interesante que creo que hay que comentar es que uno de los resultados del coloquio Lippmann, del que hablaba yo hace un momento, es que alguno de los participantes reconoce, uno de estos participantes del coloquio Lippmann, que el error del liberalismo fue apelar a la igualdad. Todos sabemos que igualdad y libertad fueron dos de los valores importantes que en el siglo XVIII dieron lugar a las libertades fundamentales. Sin embargo, con el tiempo, este apelo a la igualdad pues, se convirtió en una bandera de todos aquellos que efectivamente buscaban una mayor igualdad. Y en ese sentido, es que una de las características de la racionalidad neoliberal
radica precisamente en la necesidad de producir desigualdad. Creo que el presupuesto que está debajo tiene que ver con que la igualdad y el mercado no se llevan, ¿no? Para el mercado es importante la existencia de desigualdad. Y esto ocurre a través de un conjunto de dispositivos que, digamos, de orden institucional, de orden material y de orden psicológico, que van a ir generando esta posibilidad de desigualdad. Por una parte, hay un conjunto de dispositivos institucionales, digamos, que incluyen, por ejemplo, a la idea de la ley, a la rule of law, concretamente. Es decir, esto que hemos traducido como Estado de Derecho, pero que tiene una particularidad en términos de que se trata de un Estado que, como veíamos en el esquema anterior, voy a regresarme al esquema, a este esquema, un Estado que está para servirle al mercado, ¿no? Es decir, no es un Estado que es independiente del mercado, sino, en palabras de algún colega, es un Estado del mercado, es un Estado que el propio mercado busca producir para garantizar sus propios fines. Por supuesto, el establecimiento de esto que se conoce como lex mercatoria, que es todo este orden comercial supra-soberano, que es el que fija, digamos, los precios de los bienes que son considerados como bienes comunes, aunque, como sabemos, pues forman parte de las materias primas que tienen los países, pero que se comercian en un mercado que está más allá de la soberanía. La idea de gobernanza, que me parece muy interesante, esto lo plantea, por ejemplo, Wendy Brown, cómo a través de esta idea de gobernanza se hace pues todo un traslado desde la política hacia la economía, ¿no? De manera tal que los estados empiezan a trabajar bajo una lógica de naturaleza empresarial, lo cual es perfectamente compatible con la idea de un Estado para el mercado, porque en esta lógica el Estado funciona como un gerente. Y esta sería una de las diferencias interesantes con el liberalismo clásico, porque el liberalismo clásico, como recordarán ustedes, pues tenía esta característica del laissez-faire, laissez-passer, que suponía entonces un Estado mínimo, un Estado que no se metía. La racionalidad neoliberal necesita de un Estado que sí se meta, de un Estado que funcione, pero que funcione principalmente para el mercado. Toda esta lógica de gobernanza es un dispositivo de privatización, porque digamos que va desplazando lo que eran obligaciones del Estado hacia lo que se va a empezar a considerar como sociedad civil a partir de una serie de agrupaciones que, digamos, se conjuntan precisamente para tratar de resolver problemas que originalmente le correspondían al Estado, pero ahora desde una agenda no privada en un sentido estricto, privada porque ya no es parte de las actividades públicas del Estado, pero digamos ahora dada más bien a los ciudadanos organizados, particularmente en las ONGs. El otro dispositivo que también me parece importante comentar es este que se refiere al control de los reguladores, es decir, a un cambio en la correlación entre quién regula a quién. Digamos que en el Estado anterior al neoliberalismo, el propio Estado tenía esta función de regular el mercado. De hecho, durante todo el siglo XX hasta los años 70 más o menos, esta regulación funcionó como regulación de la economía, como regulación de los bancos, como regulación del cambio en el campo de las divisas, etc. A partir de los años 70 comienza un proceso de desregulación que va a tener como una actividad, digamos, del empresariado
sobre el Estado, sobre los políticos, para empujar lo que son sus intereses y buscar precisamente que la ley, que el marco de la ley responda a las necesidades del propio mercado. Como todos sabemos, los efectos de esta desregulación pues, generaron una serie de crisis importantes que han tenido como denominador la salvación por parte del Estado, ¿no? Es decir, a partir de las crisis, el Estado tiene que recurrir a los contribuyentes para salvar a estas grandes corporaciones que de otra manera estarían en riesgo. Recordamos la crisis del 2008, por ejemplo, como uno de estos casos, y también en nuestro país el caso del llamado FOBAPROA. Luego, en el plano de los dispositivos materiales, digamos aquí estaríamos frente a una serie de acciones. Yo quiero destacar dos, ¿no? O más bien procesos. El primero es un proceso de privatización de lo público, ¿no? Que me parece que podría ejemplificarse con una frase que creo que lo describe bastante bien. Lo que se puede comprar se debe vender, ¿no? Es decir, todos aquellos bienes que de otra manera estarían encerrados en la lógica de lo público y por lo tanto de acceso restringido a una serie de procedimientos que los permitieran, se van convirtiendo en mercancías bajo esta idea, ¿no? Si puedo comprar, si tengo dinero para comprar lo que quiero comprar, entonces se debe vender, ¿no? Existe una obligación, no en sentido jurídico, sino en este caso mercantil, de ponerlo en el mercado. Entonces, esto a mí me parece muy interesante porque en este marco es donde vemos el peor ataque a los derechos y particularmente a los derechos sociales. Es bastante claro cómo este proceso de privatización de lo público ha tenido un efecto, ahora vamos a hablar de los desplazamientos, pero ha tenido un efecto en el modo en el que se entiende la educación, la salud, el trabajo, la cultura, inclusive, y hasta el medio ambiente. Creo que hemos visto en los últimos 30 años cómo el desmantelamiento de lo público ha generado pues la privatización de derechos. Por ejemplo, en el caso de la educación, pues ha sido bastante notorio el abandono de la educación pública en aras, digamos, de impulsar un mercado de educación privada que pues hoy está disponible pues prácticamente para todos los bolsillos, en donde hay escuelas muy baratas y escuelas también muy, muy caras. Lo mismo pasa con el tema de la salud, y ahora de cara al COVID, pues hemos visto precisamente cómo esto ha quedado expuesto, el desmantelamiento de la salud pública en aras de la salud privada, pero aquí, por eso estas dos lógicas son muy interesantes, porque mientras que la lógica de lo público estaría interesada en el bien común, es decir, orientaría sus acciones a garantizar el bien común, la lógica de lo privado está orientada más bien, y particularmente bajo la racionalidad neoliberal, a incrementar las ganancias, ¿no? A incrementar las ganancias, de modo tal que la acción de, por ejemplo, en este caso, del sector salud, no queda independiente de los intereses de las farmacéuticas y de otros intereses que están relacionados precisamente con las mercancías que se venden en este mercado de la salud. En el plano laboral, hemos visto también una serie de cambios que han relativizado prácticamente los derechos, que poco a poco han ido borrando a la clase proletaria, a los trabajadores, con el efecto que eso tiene en sus derechos sindicales, generando una nueva clase social que este sociólogo inglés, Guy Standing, llama precariado. Es decir, un grupo de personas que no trabajan, digamos, en un marco organizado, sino que prácticamente prestan sus servicios
en condiciones sumamente precarias. Ahora, si quieren, también volvemos un poco sobre eso. El segundo proceso interesante es el de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. Es decir, este proceso se plantea como un mecanismo que permite derivar la carga social hacia las propias personas y, digamos, las ganancias hacia pues los grupos más favorecidos, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la educación, que me parece interesante. La baja de fondos a la educación pública, particularmente en el nivel superior, por ejemplo, lo que implicó en los últimos años fue trasladar el costo de la educación a los jóvenes, ¿no? A través de las cuotas. Durante todos estos años y hasta que se reformó el año pasado el artículo 3º constitucional, la lógica ha sido compartir el costo de la educación con sus usuarios. Y me parece que esto obedece también a otro criterio de esta propia racionalidad neoliberal que, digamos, va apuntando hacia el perfil que tiene esta racionalidad como un perfil fundamentalmente egoísta. Bajo esta idea de que si yo no uso la universidad, ¿por qué tengo que pagar por ella? ¿No? Que paguen por ella quienes la usan. Lo mismo aplicaría, por ejemplo, a los hospitales. Si yo no uso los hospitales, ¿por qué tengo que aportar dinero de mis impuestos para que se sostengan hospitales públicos? Mejor que los usuarios, los que lo van a necesitar, los enfermos, recurran, sean quienes pagan. Y aquí sabemos que la industria de los seguros tiene un rol fundamental. No solamente hablamos de seguros de vida, ahora tenemos seguros de gastos médicos mayores, tenemos seguros de educación, en fin, toda una industria que pertenece, digamos, a este sector de lo financiero que facilita este proceso de socialización de las pérdidas y de privatización de las ganancias. Pero lo más interesante, me parece, son los dispositivos psicológicos, porque quizás una pregunta que podría emerger ahora es, bueno, ¿cómo resistimos todo eso, ¿no? ¿Cómo es que hemos resistido este proceso de pauperización y de nuestros derechos sin reclamar? Me parece que algunos autores, en realidad coinciden varios desde distintas perspectivas, Byung-Chul Han, el propio Chomsky, también Wendy Brown, en que hay una parte de todos estos procesos de control que se dan desde el siglo XIX y hasta ahora, hoy con más intensidad, que radica en el control de la subjetividad. Esa historia creo que es muy interesante y que alguien tendrá que elaborar. Parte pues del tema de las relaciones públicas, del nacimiento de las relaciones públicas con un personaje ahí que descubre, digamos, a partir de una interpretación que él hace de Freud, que es relativamente sencillo manipular a las personas cuando lo que se manejan son sus emociones. Digamos, un primer momento importante en esa historia se da justo en el siglo XIX, cuando se cambia el foco de las necesidades hacia los deseos, porque las necesidades se agotan, pero los deseos no se agotan. Y luego un segundo momento interesante se va a dar ya en el marco de esta racionalidad neoliberal, cuando, déjenme ver que tengo aquí mis notas. Bueno, cuando pasamos justamente al control de las mentes, ¿no? Fundamentalmente a partir de dos procesos, son más, pero voy a centrarme en estos dos. Uno es el de la conversión de las personas en datos y el segundo es precisamente el de las posibilidades de explotación de estos datos. Ya recordé cuál es este otro momento, cuando pasamos, digamos, de la acción a la experiencia, ¿no? Es decir, cuando dejamos de comprar cosas que representan acciones o bienes materiales y comenzamos a consumir experiencias que son efímeras y que por lo tanto son inacabables. Bueno, decía yo, estos procesos
psicopolíticos son muy interesantes porque implican, digamos, una forma de control que se da de manera consensuada a través, por ejemplo, del Internet, ¿no? Nosotros metemos toda la información sobre nuestras propias vidas, nos desnudamos frente al Internet y generamos una gran cantidad de datos que nos representan. Aquí podríamos hacer un planteamiento en términos de la degradación de BIOS a ZOE y de ZOE a data. Es decir, de BIOS como animal político, ¿no? A ZOE como animal biológico, a data como un conjunto de datos. Esto lo traigo a colación porque ha motivado la reflexión, por ejemplo, ahora frente a la guía bioética en el contexto del COVID, ¿no? Esta pandemia nos ha puesto en una circunstancia en la que prácticamente estamos obligados a renunciar a nuestra calidad de sujetos políticos para quedar en una condición de sujetos meramente biológicos, postrados frente a la enfermedad, pero que además se traduce en un sujeto informático, porque somos objeto de una cantidad de mediciones que van proyectándonos como datos de nuestra temperatura, de nuestra presión, de tal. Todo eso, desde luego, facilita los mecanismos de control y hemos visto algunos relatos de cómo, por ejemplo, en Corea, pues parte del control de la pandemia tenía que ver con el control telemático de estos datos biomédicos de las personas. Otro dispositivo psicológico es lo que me gusta llamar la trampa de la calidad, ¿no? Es decir, esta apertura del mercado, de la salud, de la educación, del mercado en general de la vida, plantea esta cuestión de la calidad. Es decir, la calidad puede ser buena o puede ser mala, y eso genera un rango de servicios de calidad a los que vamos a acceder de acuerdo con nuestras posibilidades. Pero lo más interesante aquí es que precisamente otro efecto de la psicopolítica es que todo esto se coloca, digamos, en una espiral aspiracional, una especie de onírica aspiracional en la que, bueno, si yo puedo ir a un determinado supermercado, siempre estaré esperando el momento de que pueda ir al de mayor calidad, ¿no? Me veré en el de mayor calidad. Lo mismo pasa con la escuela, lo mismo con la salud, etcétera, etcétera. Y la otra arista que tiene esta trampa de la calidad, que es la de la autoinversión, es decir, la idea de que tengo que invertir en mí mismo para valer más en este mercado. Tengo que saber inglés, computación, si puedo tener 2 o 3 carreras, 3 doctorados, en fin, de manera tal que el cultivo a la persona como producto se vuelve aquí exacerbado. El siguiente sería la ilusión de la libertad, esta idea de que tenemos libertad, que hoy tenemos más libertades que nunca, que creo que vale la pena problematizarla. Byung-Chul Han, por ejemplo, dice que esta libertad es una libertad de autoexplotación, ¿no? Que vivimos en un mundo en el que el trabajo y el rendimiento nos exige, o más bien nos plantea un escenario de autoexplotación. Podemos elegir como a qué gimnasio ir, como qué productos comprar, como qué outfit usar, en fin, hay un espectro de libertad que está asociado al consumo, pero que no permite salir, digamos, de ese ámbito de esta cultura de rendimiento y de autoexplotación. Igual la lógica del yo puedo, ¿no? Que me parece que ha puesto una presión muy, muy importante, sobre todo en los jóvenes, bajo esta lógica de que tú puedes salir adelante, es tu responsabilidad. Bueno, algún día hablaremos de lo que eso significa en términos del coaching. Solamente diré en este momento que me parece que una de las funciones del coaching es precisamente desplazar nuevamente la responsabilidad del fracaso al individuo, ¿no? A la persona, de modo tal que nosotros quedamos culpabilizados de este fracaso. Y finalmente, la diseminación de los discursos de odio, ¿no? Que hemos visto, me parece muy claramente como una reacción a eso que se llamaba
el exceso de democracia del que hablábamos hace un momento. Estos discursos de odio se han dirigido en este contexto contra las mujeres, contra los miembros de las comunidades LGBTI, etcétera, atentando precisamente contra ese conjunto de derechos. Hay razones, digamos, que podríamos tratar de escudriñar detrás del fomento de estos discursos de odio. Algunos autores plantean que es un mecanismo precisamente para voltear la agresión que podría tenerse hacia el Estado hacia los propios ciudadanos, a partir de la generación de esta idea de que estamos compitiendo y de que no puedo permitir que el otro me gane, ¿no? No puedo permitir que el otro acceda a los puestos de trabajo, no puedo permitir que el otro acceda a los salarios. Bueno, un poco el escenario que fue dando lugar poco a poco a los populismos. Bueno, creo que a partir de estos dispositivos se va generando, déjenme pasar a la siguiente, y ahora vuelvo a la anterior, una serie de desplazamientos que se dan bajo una lógica de despojo, ¿no? De arrebato. Desplazamientos políticos que están relacionados precisamente con, digamos, la transformación del hombre político a la transformación, perdón, a su carácter actual de hombre económico, ¿no? De homo economicus. Los desplazamientos laborales, que son los que están generando clase social a la que hemos identificado como precariado, y que pues van suponiendo formas que en la lógica del autoempleo, del emprendedurismo, etcétera, suponen iniciativas laborales personales, individuales, pero en condiciones de una gran precariedad. Ahí creo que se puede hacer una metáfora interesante con lo que pasa con el Uber, que se convierte en un modelo de negocio que funciona también en los hospitales privados, que funciona también en las clínicas dentales privadas, en un montón de instituciones en donde pues el empresario pone el cascarón, digamos, y los profesionales, los trabajadores, son quienes ponen la fuerza de trabajo, además de otros insumos que necesitan para trabajar, cediendo no solamente su fuerza de trabajo, sino también una cantidad, una cuota que se tiene que pagar por usar las plataformas o los edificios, los consultorios, etcétera, de quienes ponen el dinero, ¿no? Desplazamientos educativos también, me parece. Ahora quiero detenerme un poquito en esto, porque me parece que una de las cosas que estamos viendo en este momento, en el contexto del COVID, es la gran desigualdad que existe entre las escuelas públicas y las privadas. La mucha mayor facilidad que tienen las y los estudiantes de escuelas privadas para acceder a plataformas de educación remota que no se tienen en la escuela pública. En las universidades públicas estamos realmente sufriendo mucho con las carencias que las propias universidades tienen, pero además con las carencias que tienen, digamos, nuestros estudiantes. Que no tienen internet o que no tienen computadora, y ahora de verdad se está salvando un semestre de maneras creativas, pero que dejan ver la precariedad que existe también en el sector de educación pública. Esto tiene un efecto, porque entonces no es lo mismo salir al mercado laboral habiendo estudiado en una universidad, digamos, de calidad dudosa, frente a hacerlo de una universidad que tiene pues un prestigio que no necesariamente se debe a su calidad académica, pero sí, digamos, a la fama que puede tener. Los desplazamientos sanitarios que tendrían lugar justamente también como efecto de la privatización de la salud pública y que han implicado, digamos, un reparto de los bienes sanitarios que también es interesado, ¿no? Los desplazamientos financieros, que creo que son de los que somos víctimas silenciosas la mayoría de nosotros, todo el dinero que dejamos debido a las deudas, debido a las tarjetas de crédito, debido a, en fin, todos estos dispositivos de orden financiero que hoy nos crean la ilusión de que podemos comprar cosas cuando en realidad, bueno, pues lo hacemos
bastante mayor del que nos costarían en otras condiciones. Los desplazamientos territoriales que son debidos a distintos tipos de fenómenos, por ejemplo, la criminalidad organizada, pero también los llamados megaproyectos y los desplazamientos culturales que también implican, o que han implicado ahora, digamos, un posicionamiento particularmente relevante de la cultura del entretenimiento, o del negocio, mejor dicho, del entretenimiento, frente a otras formas culturales. Me regreso al esquema porque planteo ahí que todo esto tiene como resultado lo que he llamado precaricidios, ¿no? Es decir, una actitud deliberada de atentar contra la vida de personas, de todas las personas que son producto de estos desplazamientos, en distintas intensidades. Aquí planteo 3 intensidades: los precaricidios de alta intensidad, que son los de aniquilación inmediata, como los que tienen lugar en la criminalidad organizada. Platicaba yo un poco sobre esto con Jacobo Dayan, debido a la situación que en nuestro país tenemos, de todos estos muertos y desaparecidos que lo son a manos de la criminalidad organizada. Unos precaricidios, digamos, de media intensidad, que son de aniquilación mediata, por lo tanto, y que tienen que ver con la desintegración simbólica de las identidades. Es decir, este planteamiento que sería el producto de los discursos de odio, que ha tenido efectos importantes, por ejemplo, en los derechos de las mujeres, ¿no? Antes de la pandemia, por cierto, antes del confinamiento, tuvimos una ola muy importante de movimientos de mujeres que cimbró a prácticamente todas las universidades y varias instituciones del país, y que se detuvo. Ahora el confinamiento tuvo un efecto desmovilizador que ojalá no se perpetúe, pero por lo pronto le puso un hielo, digamos, importante a estos movimientos que estaban teniendo resultados muy interesantes. Y luego los que serían precaricidios de baja intensidad, de aniquilación retardada, que tienen que ver precisamente con todos estos desplazamientos de los que hablábamos hace un momento. Comentaba yo en otra charla sobre un libro que, ahora que me cambié de lugar, ya me dejé el libro allá abajo, pero luego les hago llegar toda la bibliografía, que se llama El fracaso de la globalización. Es un libro de los 90 que plantea varias cosas muy interesantes, predice varias cosas con una gran claridad que ahora se pueden constatar, pero hace referencia a una reunión que tiene lugar en los 90 en el Hotel Fairmont en California, para celebrar a Gorbachev. Y él comenta un episodio de esa reunión en el que los empresarios más importantes del mundo, que están ahí reunidos, junto con los políticos más importantes del mundo también, se plantean un poco qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y el tema tiene como núcleo el trabajo en el futuro. Y la respuesta que dan, está el diálogo en el libro ahí, se puede consultar, pero la respuesta que dan es la siguiente. En realidad no se necesitan tantos trabajadores para sostener las industrias actuales, ¿no? Se podría prescindir de 8 de cada 10 trabajadores en los puestos actuales. Y eso se convierte, digamos, en un planteamiento político o económico-político en términos de la necesidad de construir sociedades que ellos llaman 80-20. Es decir, con un 20% que va a tener acceso a todos los servicios que hoy constituyen contenidos de los derechos, sin mayor complicación, y un 80% que va a tener que estárselos disputando, con pues un riesgo alto, muy alto, de ir quedando fuera, ¿no? Creo que eso en alguna medida se constata cuando vemos que la distribución de la riqueza es más o menos, tiene más o menos esas proporciones. Es decir, un 20% de personas que estarían
en condiciones de vida de más o menos razonables hasta condiciones verdaderamente ventajosas, y un 80% de personas que viven en pobreza o en pobreza extrema. El tema de estos precaricidios de baja intensidad tiene que ver precisamente con esos 80 que se van quedando ahí, ¿no? Que estarían sujetos. El libro también plantea ahí un concepto que acuñan ahí estos personajes que se llama tititainment, que es un neologismo que une entretenimiento con senos, tetas, en inglés, ¿no? Pero no en el sentido sexual, sino en el sentido de alimento, ¿no? Es decir, que cómo mantenemos estos 80% que no van a estar incluidos en el bienestar. Bueno, pues démosles entretenimiento y démosles alimento. Alimento, desde luego, no de la calidad a los que accede el 20%, pero alimento finalmente para que se mantengan, digamos, ocupados, entretenidos, seguramente mientras van dejando de existir. Bueno, quiero entrar ahora a la última parte que se refiere a qué está pasando ahora, digamos, en la contingencia, ¿no? Bueno, lo primero que creo es que esta situación que estamos viviendo ahora, completamente inédita, lejos de plantear la posibilidad de un escenario halagüeño cuando la contingencia se levante, me parece que va a ocurrir, pues, si no lo contrario, por lo menos no va a haber una alteración sustantiva en las tendencias que hemos estado teniendo hasta antes de la pandemia, si no hacemos cosas para cambiarlo. Muchos colegas han expresado que pues ahora la solidaridad se ha pues hecho cosa de todos los días, que seguramente saldremos más hermanados. Yo honestamente creo que no. Creo que esta circunstancia le está dando un empujón inesperado, pero igualmente benéfico a esta lógica, digamos, de la racionalidad neoliberal, por varias razones. Por ejemplo, hemos estado encerrados en casa y nos hemos dado cuenta de que podemos vivir, habría que quizás aquí problematizar qué queremos decir con vivir, pero podemos vivir como unidades, como pequeñas comunidades privadas. Ese concepto se lo leí, no me recuerdo ahora exactamente a quién, pero me llamó la atención y esta circunstancia me lo recordó, porque efectivamente, digamos, quienes han tenido el privilegio de poderse quedar en casa y quienes lo tienen además en condiciones de cierta comodidad, pues constituyen estas pequeñas comunidades privadas que pueden funcionar, digamos, sin tener que establecer una relación con el vecino, ¿no? O con el de afuera, a no ser porque esa relación tenga algún tipo de carácter utilitario, ¿no? No sea anecdótico, pero bueno, yo vivo en una privada de 6 casas en donde hemos estado en la cuarentena, es decir, no, somos amigos y todo eso, pero toda la cuarentena hemos estado encerrados en nuestras casas y nuestro contacto con el exterior se reduce a recibir a la persona que nos trae los víveres allá afuera, ¿no? De modo que, bueno, esa es una circunstancia que me parece interesante observar. La segunda es que hemos estado pegados al computador, a la computadora, prácticamente todo el día, ya sea para trabajar o para entretenernos. Y sería interesante hacer una valoración de la cantidad de datos que hemos dejado en los bancos de datos que se dedican a recopilar nuestra información a lo largo de todos estos días de pandemia, ¿no? Es decir, seguramente nuestros hábitos de consumo, nuestras preferencias de entretenimiento, en fin, la relación que establecemos a través de la computadora va dejando rastros
y va dejando información que seguramente va a enriquecer todos esos bancos de datos que hoy sabemos que eso no es cosa de ciencia ficción. El tema de Cambridge Analytics lo muestra muy bien. Y bueno, les hemos dado un empujón brutal seguramente en este periodo. Muestra también que la educación en casa es posible. Uno de las propuestas, digamos, de la racionalidad neoliberal es precisamente la desaparición de las escuelas como las conocemos. Las escuelas, pues, son esos espacios en donde se solidarizan las personas, en donde se crean lazos de solidaridad, incluso en la escuela pública, por lo menos en la vieja escuela pública. Yo me formé en escuela pública toda mi vida, podíamos tener relaciones con personas de todas las clases sociales sin ninguna complicación. Hemos visto con este tema de la llamada ideología de género cómo hay un reclamo a la escuela en términos de enseñar contenidos que no son compatibles con los que algunas familias quisieran. Y de ahí que la educación en casa se ha planteado como una alternativa. Es más barata y cumple perfectamente bien con este propósito de que quien la necesite la pague, ¿no? Y podrá pagar una mejor educación quien tenga más dinero para pagar. Entonces, me parece que esta situación de encierro ha demostrado exactamente lo contrario. Digamos, más allá de iniciativas que seguramente ocurren de solidaridad, me parece que no porque voluntariamente hayamos querido hacerlo, estamos viviendo en una circunstancia, digamos, más cercana al egoísmo que al altruismo. Por otra parte, también me parece que hemos contribuido a la precarización laboral, ¿no? De un modo u otro, con mayor intensidad o con menor intensidad. Bueno, la verdad es que se está haciendo sobrevivir ahora todos estos jóvenes de Rappi, de Uber Eats, de todos estos negocios de entrega a domicilio, bajo el riesgo que implica estarlo haciendo, ¿no? Toda la gente que desarrolla servicios, la gente que está en limpieza, que está en vigilancia, que está en esas tareas pues, que son necesarias allá afuera y que ciertamente no forman parte del 20% pues, que está más mejor ubicado, ¿no? Entonces, me parece que cuando volvamos, después de la pandemia, estas tendencias se van a radicalizar, se van a ir radicalizando. Es decir, no veo un escenario, no es que no lo desee, lo deseo por supuesto, pero no veo un escenario en el que, por ejemplo, de pronto empecemos a respetar nuestros derechos. No veo un escenario en el que de pronto podamos tener efectivamente una sociedad más solidaria. Y no lo veo justamente porque creo que el principal problema, desde mi punto de vista, es el de esta especie de colonización psicológica, ¿no? De colonización ideológica, que no solamente nos dificulta darnos cuenta de todo este proceso de degradación de los derechos, sino que incluso nos hace participar del mismo proceso deliberadamente. Nosotros, seguramente quienes estamos aquí en esta charla, formamos parte de un grupo que no es representativo de lo que piensa la sociedad. Mis vecinos no aceptan los matrimonios igualitarios, por ejemplo, ¿no? Hay un sector muy importante de personas que está en contra de los derechos de las mujeres, en contra del aborto, en contra de pues las libertades que han conseguido. Hay una gran cantidad de personas para quienes, digamos, las cosas como están, así se deberían quedar, ¿no? Y no importa ahí si están en el 80 o en el 20, porque creo que los mecanismos de control psicopolítico funcionan bastante bien como para garantizar que las personas no cobren conciencia, digamos, de su circunstancia bajo control, ¿no?
no veo condiciones para, digamos, incluso me parece que hemos adoptado, quizás sin saberlo, para mí ha sido en estos años que he estado estudiando estas cosas una revelación, el modo en el que participamos de prácticas, del lenguaje, de un cierto vocabulario que inserta perfectamente en la lógica neoliberal, el tema de las organizaciones de sociedad civil y el modo en el que funcionan, digamos, una idea de democracia que plantea una libertad, pues que es bastante cuestionable también, la propia lógica de la gobernanza, etc. Entonces, me parece que más bien este es un momento interesante para darnos cuenta de cuál ha sido la tendencia, que la contingencia no necesariamente ha cambiado, me parece, sino que al revés ha catalizado. Y qué horizontes tendrá, digamos, esa tendencia hacia el futuro. A mí me parece que iría mucho más por la lógica de ir efectivamente consolidando estas sociedades excluyentes, no sé si 80-20, 90-10 o 60-40, no importa. El caso es que creo que es un hecho que los recursos no alcanzan para todos y que necesitamos darnos cuenta de que están en disputa y de que nos lo estamos disputando entre nosotros. Me parece que seguiremos pues, con una tendencia que ya tomamos para nuestra transformación de sujetos políticos en datos, ¿no? Eso lo seguiremos haciendo seguramente por los próximos años. Entonces, creo que vale la pena pensar en posibilidades para que eso... Y creo que esas posibilidades están atravesadas por la necesidad de revertir lo que en los últimos 30 años ha ocurrido. No me voy a meter aquí con un discurso que haga apología de la 4T. Lo único que sí voy a retomar de ahí es que esta idea de cambio de régimen me parece que tenemos que, si no compartir con ella tal como se nos la ha presentado, sí retomarla, reapropiárnoslas en el sentido de que se necesita un cambio de régimen. No se trata solamente de un cambio en los gobernantes, sino de un cambio radical, un cambio de fondo que, digamos, plantee una nueva ola de igualitarismo, ¿no? Una nueva ola de solidaridad. Me parece que hay que pensar que el papel del Estado tiene que ser fuerte, efectivamente, para frenar las tendencias que se están dando, que se han venido dando en materia educativa, en materia laboral, en materia sanitaria, por lo pronto. Es necesario revertirlas. En lo que creo que la pandemia sí ha contribuido es a tener una mayor conciencia de la necesidad de tener sistemas de salud fuertes, ¿no? Sistemas de salud que prevean estas cosas que seguramente van a seguir ocurriendo. Pero junto a ello, o alrededor, en el contexto de ello, también fomentar una lógica más solidaria, ¿no? Una lógica más, volviendo al principio, más Rousseau y menos Locke, más centrada en los valores de lo común y menos centrada en la propiedad privada y en la acumulación de capital. Esto no quiere decir que haya que deshacerse de la propiedad privada, ni mucho menos, pero creo que es importante pensar que la acumulación de capital, la acumulación de propiedad no pueden seguir siendo o teniendo el ritmo que tienen hasta ahora, porque creo que lo que han probado los economistas como Piketty, entre otros, es que a mayor acumulación de riqueza, mayor pauperización de la sociedad. Hay que repensar los sistemas impositivos. No me parece moral, digamos, que sigamos en una lógica en la que los que más tienen menos impuestos pagan, en que los impuestos se desplacen por la vía del consumo y del impuesto laboral a las personas que menos ingresos tienen o que menos recursos en general tienen,
Mientras que quien acumula capitales, por la vía que sea, por las ganancias o por las herencias, en fin, no cubre estos impuestos. Es decir, la solidaridad que necesitamos, que ojalá sea una solidaridad entre las personas, entre nosotros, pero la que necesitamos, creo, es la de quienes tienen mucho con las que no tienen nada, ¿no? Es decir, es una solidaridad, voy a decirlo de esta manera, de clase, pero de arriba hacia abajo. De modo tal que se generen recursos para desmercantilizar los derechos, para que las personas tengan, por ejemplo, en el campo educativo, acceso a la mejor educación posible, ¿no? Al mismo precio que cualquiera otra persona o sin precio, como se ha planteado últimamente en la Constitución, ¿no? El acceso a la salud, igualmente, no puede estar supeditado a los ingresos de una persona y a su capacidad para comprar salud de primera clase. En fin, me parece que el destino de los derechos, si no generamos esta reflexión, si no generamos estos cambios, es bastante sombrío, y no porque ello se deba al COVID, sino porque esa es la tendencia que hemos tenido, digamos, por lo menos desde esta última ola de desigualación que estamos viviendo, que yo creo que está siendo, digamos, más intensa y más peligrosa por silenciosa y por consensual que las anteriores. Bueno, pues yo lo dejaría en este punto, amigos, y más bien quedo atento a las preguntas o comentarios si los hay. Muchas gracias, Luis. Sí, hay varias preguntas. Me gustaría empezar con algunas reflexiones. Estando de acuerdo con que hay un proceso que viene ya de tiempo atrás y seguramente con el tema económico de fondo, como bien dices ahora en tu conclusión, hemos estado viendo en los últimos años, probablemente el siglo XXI, una aceptación cada vez más mayoritaria de la cesión de derechos y libertades a cambio primero de seguridad, y ahora con el COVID, de menos de manera temporal, no sabemos si esto va a permanecer o no, la cesión de derechos y libertades a cambio de salud. Y a partir de eso, muchas, diría yo, grandes mayorías empujan a gobiernos o ideologías que aceptan y promueven la negación de derechos a varios colectivos de la sociedad, ya sean como los tradicionales o ahora se sumarían la población migrante, la población carcelaria, los pobres evidentemente, a la negación de derechos dada la lógica de la privatización de los derechos. Es decir, los derechos no son propios del ser humano, sino son intercambiables a cambio de recursos. Los derechos hoy se compran, no se ejercen. Entonces, mi pregunta sería si esta lógica económica que subyace ya desde probablemente 30, 40 años, en esta ola nueva, que se vio agravada en el siglo XXI por los temas de seguridad y posteriormente por los temas de salud, agrava la situación. Bueno, sí la agravan, porque me parece que colocan un ingrediente que no estaba, ¿no? El tema de ceder derechos por seguridad es un tema que ya tiene mucho tiempo discutiéndose y que obedece precisamente a esta necesidad de estar protegidos en lo que consideramos primordial, que es nuestra vida, pero también nuestra propiedad. Ahora, con el tema del COVID, se añade esta preocupación por la salud. Creo que en el fondo el temor es exactamente el mismo. El temor es a perder algo, lo poco que tenemos en este caso, que es la vida, ¿no? Aunque se distribuye de manera distinta. Porque para mí este ha sido un momento muy interesante en el que las personas que están mejor resguardadas son las que parecen tener más miedo, ¿no? Es decir, aquellas que no se van a contagiar y que si se llegaran a contagiar, muy probablemente no van a morir porque tienen, digamos, condiciones de vida que les fortalecen, son quienes tienen más miedo. Y las personas que están más expuestas probablemente no tengan menos miedo, pero
digamos que se convierte en una especie de lujo, ¿no? Ese miedo. Están allá afuera y ellos, ceder derechos en esos casos significa una cosa distinta. Por ejemplo, pensemos en la precarización laboral, ¿no? ¿Cómo se ceden derechos ahí? Se ceden porque en estas condiciones tienes que aceptar cualquier trabajo y el salario que ese trabajo te represente, porque siempre algo es mejor que nada, ¿no? Es decir, me pregunto si, por ejemplo, quienes están en el Rappi o en el Uber Eats, si tuvieran posibilidades de un trabajo con mayores certezas, pues muy probablemente no estarían haciendo lo que hacen, ¿no? Lo mismo los choferes de Uber, los policías, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la cesión de derechos se da también, de facto, en esas otras condiciones. Y en ese sentido, sí, esta crisis lo ha agravado, porque el porcentaje de personas que se ha quedado en casa necesita a ese otro gran porcentaje que está trabajando afuera, necesita de la cesión de los derechos. Fíjate, una cosa interesante que valdría la pena investigar es cómo están haciendo las familias más adineradas con sus trabajadores domésticos. Yo he tenido un par de ejemplos que me permiten ver cómo prácticamente han secuestrado a sus trabajadores domésticos. No voy a generalizar aquí, pero los ejemplos que he visto, sí, las señoras ricas, voy a ponerlo así, las señoras ricas no barren ni trapean, ¿no? Al final, como las personas que trabajan en casa son como de la familia, pues las han convencido de que se queden ahí, que no vayan con sus familias para que desempeñen este trabajo de servicios, que es el que pueden hacer, el que se necesita que hagan. Y bueno, yo me pregunto si efectivamente una persona en esas condiciones diría, no señora, yo me voy con mi familia, perdóneme, pero prefiero estar con mi familia, si tiene de frente el riesgo de perder el trabajo, ¿no? Aunque la patrona sea de las mejores intenciones y nunca la eche, ese riesgo existe. Entonces creo que esa tensión a mí me preocupa más que la otra. La otra es una cesión, digamos, o un estar dispuesto a ceder derechos que tiene un trasfondo autoritario, me parece, ¿no? En el fondo es y egoísta. Me quiero proteger a mí mismo, ¿no? En el otro caso, me parece que primero no es autoritario, sino que queda obligado, ¿no? La persona a ceder los derechos porque si no, no sobrevive. Y no diría que es altruista, aunque tiene un fin altruista, ¿no? Es decir, no creo que la persona lo haga por servir a los demás, pero tiene al final esa característica, ¿no? Entonces están ahí para servirnos a todos los que estamos protegidos en casa. Sí, Luis. A ver, algunas otras de las preguntas que hay por acá. Te echo un par de una vez. Ok. ¿Qué opinas sobre el concepto de la necropolítica creado por Achille Mbembe sobre la violencia contemporánea, sobre todo esta violencia generada sobre los cuerpos en movimiento? ¿Cuál es tu opinión sobre estas redes de solidaridad que se están generando, no nada más entre los que estamos en cuarentena, sino esos lazos comunitarios que se están fortaleciendo en algunos sectores, incluso de la parte baja? Bueno, sobre la necropolítica, creo que un poco el planteamiento es similar al de los precaricidios, ¿no? Es decir, el supuesto que está detrás es que hay una estrategia que está pensada, que está articulada precisamente para matar personas. No soy fan de la idea de la necropolítica. Bueno, la verdad es que no soy especialista en ese tema, pero digamos lo que me hace no ser fan es que creo que es un poco más difícil de probar esta idea de que hay una estrategia deliberada de eliminar personas, aunque ha sido sostenido por mucha gente, ¿no? De hecho, se interpretó la guía bioética, esta discusión que se dio sobre la guía bioética, como una demostración de necropolítica,
dirigida a la intención de deshacerse de las personas más viejas, ¿no? A mí me parece que más bien esto ocurre, efectivamente ocurre, pero ocurre a partir de distintas intensidades, que es como lo planteaba yo en la exposición. Y, digamos, no necesariamente bajo una estrategia que tiene como finalidad matar personas, sino más bien dejarlas morir, que sería una cosa diferente, ¿no? Es decir, rescato a los que puedo rescatar, a los que voy a incluir, y a los otros no los mato, pero los dejo morir, ¿no? Los dejo morir a manos del crimen organizado, los dejo morir a manos de los discursos de odio, los dejo morir a manos de los desplazamientos. Ahí fíjate que hay un filósofo, Jean-Luc Nancy, francés muy interesante, que hace todo un planteamiento sobre el abandono. El abandono, cuya raíz me parece tiene que ver con un juego de palabras alemán que significa poner a bando, ¿no? Es decir, excluir, poner al margen. Y el abandono ocurre a partir de la ley, ¿no? Entonces, cuando la ley marca sus contenidos, marca una dentro y marca una fuera, un dentro de la ley y una fuera de la ley. Ahora que hablabas de los migrantes, por ejemplo, creo que son el ejemplo claro del abandono, ¿no? Es decir, de quienes están fuera de la ley, pero es la ley la que los puso fuera de la ley. Precisamente es la ley la que los pone fuera de la ley, ¿no? Y el segundo, sobre las muestras de solidaridad. Bueno, yo decía, yo no dudo que se estén dando estas muestras de solidaridad. Creo que son importantes. Me parece que esas son justo los contraejemplos de lo que yo estaba refiriendo. Y me parece que hay que fomentarlas. Pero, digamos, no podemos pensar en ser solidarios solamente en la pandemia, ¿no? Yo creo que esa es una actitud, ojalá eso sí se nos quedara después de la pandemia, esta idea de ayudar a los demás. Justamente se trataría de ir construyendo esas sociedades menos egoístas y más altruistas, pero bueno, por supuesto, esas y todas las iniciativas solidarias me parece que son importantes. Sí, a ver, Luis, aquí juntando un poco algunas preguntas. En la sesión anterior, Javier Sicilia hablaba de que el Estado como lo concebimos que nace en el siglo XVIII, está condenado a morir, está muerto y estos son sus últimos estertores. Esa es la posición que tiene Javier. Y que cualquier intento de rescatar la civilización desde esa institución política creada en el siglo XVIII sería seguir abonando a una organización política condenada a la muerte, dada la modernidad. La pregunta que se hace es si se debe seguir intentando la construcción o la garantía de derechos desde este Estado concebido en el siglo XVIII con toda esta evolución que ha tenido, o si había que buscar marcos supranacionales para la garantía de derechos, o la otra tensión, el regreso hacia abajo, hacia la vida comunitaria. Javier hablaba del ejemplo zapatista, y la reorganización de la vida pública en la medida de lo posible en pequeñas comunidades. Bueno, primero estoy de acuerdo, no podemos regresar al estado del siglo XVIII, de hecho me parece que se lo abandonamos hace mucho tiempo, ¿no? Pero tampoco han sido una opción el que se figuró después en el siglo XX, el estado de bienestar, también tuvo sus límites, y desde luego este estado neoliberal pues no es una opción. Fíjate que a mí me parece que en los últimos años, y particularmente antes de entrar a este periodo de contingencia, se plantearon algunas ideas audaces sobre cómo podríamos construir una nueva sociedad. No sé si con Estado o sin Estado, o si tendría que a fuerza tener Estado, no lo sé, pero a partir de tres discursos. Uno es el discurso feminista, ¿no? Es decir, cualquier cosa que vayamos a hacer para tratar de construir una nueva sociedad tiene que incluir a las mujeres y tiene que incluirlas en un espacio protagónico, ¿no?
la circunstancia aquí es que solo ellas pueden hacerlo, ¿no? Es decir, no tendría sentido que desde los varones incluyéramos a las mujeres, porque eso vuelve a plantear el tema del dominio, ¿no? Como concesión. Pero ellas lo han estado haciendo, lo han venido haciendo, y el 8 y 9 de marzo pasados fueron una demostración muy importante de una forma de organización que no tiene liderazgos, que es horizontal y que tiene una fuerza impresionante. Bueno, el feminismo no podemos obviarlo en una apuesta nueva. La otra cosa es la preocupación por el medio ambiente, que a mí me parece conecta precisamente con esta idea de volver a la comunidad, ¿no? La respuesta que se ha dado a los límites que presentó la globalización, pues ha sido la de encerrarse nuevamente en los nacionalismos, pero creo que de mala manera, ¿no? Y me parece que eso no ha incluido la posibilidad de miradas alternativas que están ahí en las comunidades indígenas, por ejemplo, y que plantean formas de vida armónica con la propia naturaleza. Se ha criticado mucho a la Constitución de Bolivia o a la Constitución de Ecuador, pero incorporan miradas, epistemologías, diría yo, que son muy interesantes sobre el concepto de buena vida, me parece que es el concepto, no lo recuerdo ahora con claridad, en donde se plantea la necesidad de no traicionar la relación que se tiene con la tierra, ¿no? Y con las cosas más inmediatas. Esta idea de comunidad a mí me parece que tenemos que rescatarla sin duda. Y hay que repensar en esa lógica cuáles serían los horizontes normativos que benefician, digamos, a la incorporación de la mirada y de la participación de las mujeres, y a la incorporación también de una lógica de cuidado por el ambiente. Hay un par de preguntas, Luis, que hablan sobre pues, la pregunta que nos hemos estado haciendo desde siempre: ¿cómo exigir estos derechos? Es decir, ¿cómo obligar al Estado, empujar al Estado? ¿Cuál tendría que ser el papel de la sociedad civil para exigir el cumplimiento de estos derechos, o las herramientas que podríamos tener para exigirlo? La pregunta de siempre. Claro. Bueno, pues ojalá tuviera yo una respuesta útil. Yo creo que los derechos efectivamente se ejercen, ¿no? No tenemos que pedir permiso para ejercerlos, hay que ejercerlos. Pero me parece que hay que tener claridad. Aquí quiero apuntar un tema que a lo mejor debí desarrollar más, pero claridad sobre que los derechos no son neutrales, ¿no? Es decir, los derechos tienen ideología, tienen un marco ideológico de interpretación, y dependiendo de cómo te posiciones ideológicamente frente a los derechos, pues tienes el resultado que tienes, ¿no? Y creo que justamente por toda la discusión que acabo de plantear, es que necesitaríamos generar un marco ideológico, lo voy a decir así, como lo estoy pensando, un marco ideológico de izquierda para los derechos, ¿no? O si quieres más comunitario, o si quieres más republicano inclusive, pero digamos, uno que se pregunte seriamente por la importancia que tienen los derechos sociales para el goce de los derechos civiles y políticos, ¿no? A mí me parece que lo hemos hecho al revés. Lo hemos hecho al revés y ponemos el énfasis de manera predominante en los derechos civiles y políticos, que son muy importantes, por supuesto, pero dejamos de lado y hemos permitido la mercantilización de los derechos sociales, ¿no? Entonces creo que hay que recuperar eso. Eso tiene muchas implicaciones, porque hay que problematizar un montón de cosas que es bien difícil echar abajo. Por ejemplo, esta idea de las comunidades privadas que comentaba yo hace rato, eso es una realidad, es un hecho. Las personas se encierran en pequeñas comunidades privadas que van siendo independientes ya del exterior. Estos enclaves habitacionales que hemos visto, que vemos en las ciudades, en donde adentro de un cerco tienes tu casa, tienes la escuela, tienes la iglesia, tienes el supermercado, tienes el gimnasio, tienes todo,
tienes un lago, tienes un parque para pasear mascotas, en fin, con un nivel de vida impresionantemente alto, pero para esas pequeñas comunidades privadas que están completamente desconectadas de lo que pasa afuera, aunque el agua, la energía que les llega, les pertenezca en principio a otros que están afuera, ¿no? Entonces, planteado en términos de libertad, por ejemplo, si nos aferramos, por ejemplo, a la libertad de consumo, ¿no? O a la libertad de mercado, el problema es que esa libertad de consumo y esa libertad de mercado pueden tener una incidencia negativa en los derechos sociales de otros, ¿no? De esos que se están quedando afuera. Y los ejemplos están pues a la orden del día, porque efectivamente, por ejemplo, en la ciudad de Mérida, donde hay varios de estos enclaves, las comunidades que están fuera de esos enclaves sufren por escasez de agua, sufren por escasez de energía, y quienes están dentro de los enclaves, digamos que son quienes se ven beneficiados por el agua que era de ellos, ¿no? Que era de los que quedaron afuera. Entonces, yo creo que hay que hacer un replanteamiento sobre la importancia que tienen los derechos sociales frente a los derechos civiles y políticos, sin que eso signifique menoscabar estos últimos, ¿no? Pero si estos derechos civiles y políticos hoy están siendo puestos en duda bajo la lógica de vidas prescindibles, de la vida líquida de Bauman, por ejemplo, ¿cómo reposicionar los económicos, sociales y culturales? Que, por cierto, habrá una sesión especial para hablar sobre los derechos sociales, económicos y culturales que será dada por Luis Daniel Vázquez, que supongo que por ahí sigue, en este curso. Pero ¿cómo reposicionar? Si no podemos reposicionar los civiles y políticos bajo una lógica de que el Estado está sirviendo al mercado, menos los DESCA. Sí, efectivamente, pero por eso creo que hay que revertir esa lógica, ¿no? Eso es lo que yo veo muy complicado y por eso mi conclusión es pesimista. No digo que no se pueda hacer, pero necesitamos un nivel de organización que hasta ahora no tenemos. Necesitamos una agenda común. Fíjate, Jacobo, creo que eso es muy importante porque las agendas de sociedad civil hoy están atomizadas, ¿no? Cada quien sigue su propio objetivo, pero eso nos ha hecho perder un objetivo común. Mientras no seamos capaces de organizarnos de mejor manera, e incluso, mira, ni siquiera creo que se trataría de mostrarse en contra de las políticas actuales, ¿no? Sino de retomar justamente aquellos espacios en donde se están revirtiendo las cosas para pues ir generando una inercia. Yo sé que hay muchas críticas sobre cómo está trabajando el gobierno actual, pero creo que hay iniciativas que muestran una intención seria de revertir las cosas en el campo laboral, en el campo educativo y en el campo de salud, ¿no? Por lo menos en esos tres campos. Y por lo menos nada más en el discurso, parece ser. Bueno, y si quieres en el discurso, estoy de acuerdo en eso, pero pues, ese puede ser el hilo, ¿no? Que podríamos tomar para ir construyendo un objetivo común e irnos replanteando esta historia desde otra perspectiva. A ver, dos preguntas que las ligo. ¿Quién es el ente al que se le exige? Deberíamos estar pensando que sea al que se le exigen los derechos. ¿Seguiría siendo el Estado o regreso yo a la lógica de instituciones supranacionales? Y la segunda es si crees que existe todavía hoy la posibilidad de una tensión entre buscar una lógica de derechos colectivos o derechos individuales, o esa es una lógica ya del pasado y la lógica de la colectividad quedó perdida. Ajá. Bueno, lo primero, perdóname, me perdí. ¿Me repites la primera pregunta? La primera es si la institución a la que se le tiene que exigir los derechos sigue siendo el Estado o habría que pensar en órganos supranacionales. Bueno, yo creo que el Estado, a ver, quien viola derechos hoy en día, me parece más claramente, es el mercado. No tenemos una tradición doctrinaria
que plantee el tema de esta forma, porque doctrinariamente los derechos se han entendido en relación con el Estado. Hay una forma, digamos, de exigirle al Estado estos derechos que viola el mercado, pero siempre es oblicua, ¿no? Pero además necesita un Estado fuerte, es decir, no podemos pedirle al Estado que defienda a las personas frente al mercado cuando el Estado es débil frente al mercado, ¿no? O cuando el Estado ha sido construido desde el mercado. Entonces, yo creo que ese es uno de estos temas que tenemos que discutir, justo, hay que cambiar el objetivo. Esto que podríamos llamar violaciones de derechos humanos de cuello blanco, ¿no? Implican cambiar el objetivo e implican identificar al mercado. Al mercado se le puede presionar de otras maneras. También se puede presionar al mercado y creo que hay ejemplos muy interesantes y muy exitosos. Lo que pasa es que la desigualdad de fuerzas es increíble, ¿no? Pero justo por eso, me parece, tendríamos que tener un Estado fuerte, fortalecer al Estado para que le ponga cara al mercado. Y luego lo segundo, perdóname. Pero bueno, nada más, fortalecer a ese Estado que aparentemente está muriendo. Bueno, es que tiene que ser un Estado, no es el mismo Estado del siglo XVIII, ese era un Estado que no se metía, ¿no? Era el Estado liberal clásico. Más bien tiene que ser lo que hemos pretendido siempre, un Estado constitucional de derechos, ¿no? Un Estado que encuentre su fuerza precisamente en los derechos humanos. Sí, la otra pregunta era si esta lógica que hubo al inicio de la tensión entre derechos colectivos exclusivamente o del individuo, de los individuos. A mí me parece que esa distinción puede ser incluso no útil, ¿no? Más bien por eso lo que yo planteo es el marco de interpretación de los derechos. Porque los derechos sociales no anulan a los derechos civiles, ni viceversa. Aunque hay condiciones en las que ciertos derechos civiles interpretados de cierta manera sí anulan a los derechos sociales, como lo decía yo de la libertad de consumo, por ejemplo, la libertad de mercado. Pero me parece que lo importante aquí es plantearse un marco que proteja a la colectividad y con ello a los individuos, ¿no? Digamos que el presupuesto que plantea lo contrario diría que si los individuos están bien, las colectividades están bien. Pero yo creo que hay mucha evidencia de que eso no es así. No. En cambio, hay más posibilidades de que si las colectividades están bien, los individuos que participan dentro de ellas también lo estén, ¿no? Sí, por último, y bueno, nada más haciendo referencia a que Luis Daniel ya se comprometió que va a ponerle optimismo al cierre de este curso hablando de los derechos económicos, sociales y culturales. Muy bien. Hay una pregunta sobre si hay argumentos morales, o sea, se mete la moral a la discusión, para la negación de derechos, o para abonar a la desigualdad, o para abonar a esta exclusión. No. Categóricamente diría yo que no. Hay pretextos, ¿no? Siempre hay pretextos y hay pretextos que se han hecho pasar por argumentos e incluso algunos han tenido el descaro de plantearse como argumentos morales. Por ejemplo, la idea de que las empresas tienen derechos, ¿no? Esta idea que se empezó a discutir, en realidad tiene muchos años discutiéndose en nuestro país más o menos recientemente, pero que hace aparecer a las empresas como si fuesen personas que están siendo víctimas de un Estado opresor, ¿no? Yo creo que eso es un pretexto, ¿no? No encuentro ningún argumento moral que efectivamente justifique el menoscabo de un derecho. Incluso los que se han argumentado, por ejemplo, para discutir los derechos de las mujeres desde una perspectiva religiosa, ¿no? Los argumentos contra el aborto, etcétera. Incluso en esos casos me parece que hablamos de pretextos, aunque puedan tener en algunos casos pretensiones que son válidas y que se fincan en la moral. En una perspectiva de derechos no cabría una argumentación de esa naturaleza. Hay una petición nada más que si en la presentación que hiciste donde estaban las siglas al inicio, que si puedes sí, nada más explicar qué es cada una de las letras. Sí, déjame volver a la...
Ahí están. Esa mera. La K representa la racionalidad científica. Es arbitrario, la asignación de las letras, pero la explico ahora. La K es la racionalidad científica, la E es la racionalidad ética y la A es la racionalidad estética en el pilar emancipatorio, ¿no? Y en el pilar regulativo, la M se refiere al mercado, la C se refiere al principio de la comunidad, es decir, a la sociedad civil, lo que hoy llamaríamos sociedad civil, y la S se refiere al Estado. Perfecto, Luis. Pues muchas gracias por esta ponencia muy, muy interesante de parte de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM y en particular de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. Te agradecemos mucho la ponencia y les recuerdo a todas y a todos que la próxima sesión es el martes 12 de mayo, donde Jorge Javier Romero, que por ahí andaba al inicio, no sé si terminó la sesión, estará hablando sobre la recomposición del Estado y el nuevo orden mundial posterior a la pandemia. Y si nos puedes nada más compartir luego, Luis, la bibliografía esta que decías, para nosotros poderla circular. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Luis. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana, el martes, repito, Jorge Javier Romero, a la misma hora de 5 a 7, la recomposición del Estado y un nuevo orden mundial. Muchas gracias y nos vemos por acá el próximo martes. Un fuerte abrazo, Luis, y muchas gracias. Hasta luego.